Eran entre inicios y mediados del siglo XX y en América Latina, más que todo en las capitales de Argentina, Brasil y México, las ciudades decidieron apostar por el crecimiento industrial. Con ello sucedió una centralización de los servicios básicos y las oportunidades de trabajo, lo cual derivó en una migración campo-ciudad y un crecimiento tan descontrolado que ocasionó problemas de déficit habitacional. En Brasil más que nada fue impulsado por la Revolución de 1930, que fue un golpe de estado que impuso una modernización autoritaria producto de la voluntad empresarial y la nueva política brasileña. Y como sabemos, el arquitecto es fruto de su época, pero bajo tal contexto, ¿qué clase de arquitectura puede surgir? Bueno, tomemos un problema a la vez. El país estaba centralizado, por lo que en su momento se buscó políticas urbanas de vivienda que activaran los alrededores más que el centro. Brasil tuvo un proyecto que justamente planteó esto, ubicarse en la periferia y libre de todo contexto. Aunque en la práctica la arquitectura moderna adquirió características locales, esto dejó ver dos cosas importantes. La primera es que los principios modernos son flexibles, lo que es importante y necesario para una transformación organizadora. Y la segunda es que verifica que promesa y logro no pueden disociarse por el propósito que buscan, ya que la ciudad moderna nació de un conjunto de intervenciones y obras más aisladas o pequeñas que confluyeron en un logro. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial en la arquitectura del producto de todos estos años de conflicto fue la disolución del que en su momento se denominó estilo internacional, lo que llevó a los arquitectos más influyentes a que cambiasen y contradijesen sus propias obras y modos de pensar. Esto no era nuevo para Brasil, ya que desde 1924 mostró su preocupación por lo que su expresión arquitectónica dejaba ver y aportar a un sentimiento del lema moderno y propio de la nación, de lo cual derivó más fuerza su propia vanguardia, y a que en 1938 el Ministerio de Educación de Brasil contratase al equipo de Costa y Almeida, los cuales, asesorados por Le Corbusier, planificaron la construcción de lo que llamaron el primer monumento moderno del mundo, el Ministerio de Educación y Salud, que fue de los primeros edificios construidos en Brasil con esos principios de arquitectura moderna internacional. Era un prisma alto con una fachada cristalada que estaba protegida por parasoles de Soleil, a la manera de los utilizados por Le Corbusier en su propuesta para edificios de viviendas en Algeria. Ahora bien, ya había mencionado que la arquitectura moderna en la práctica adquirió características locales, pues es así como nació el tropicalismo, una vanguardia que buscó amalgamar las identidades del país y mezclarlas con la influencia extranjera. Esta fusión entre modernidad y tradición se vio expresada en las obras de Lina Bobardi, que fue uno de sus principales exponentes. Su trabajo deja ver su pensamiento de arquitecto como alguien que debe entender e interpretar las condiciones humanas y sociales del lugar a proyectarse, lo cual se deja ver en su trabajo, incluida su propia casa de vidrio en 1951 en Morumbi, donde refleja su deseo de convivir con su entorno. En Brasil, otro de los arquitectos que dio la esencia de su país a sus obras fue Oscar Niemeyer. Él creó un lenguaje nacional, libre de funcionalismo europeo, una nueva arquitectura, que resaltaba por ser flexible y también usar esas brisas Soleil, y que más adelante se volvió la guía para la construcción de Brasilia, entre 1957 y 1960. Y si con todo lo antes mencionado Brasil no estaba en los ojos del mundo, pues con Brasilia pasó a estar. Así que no había forma de ignorar lo que sucedía en Brasil, en particular por una revista peruana que mostró un especial interés y que empezamos a ver también en sus páginas proyectos inspirados por estas ideas. Esta revista fue El Arquitecto Peruano, que se convirtió en una suerte de documento de análisis para los problemas territoriales. De hecho, en una de sus emisiones se formuló el proyecto de la carretera marginal de la selva, en el cual quiso aprovechar un área sin uso en la selva y que relacionó su tratamiento con el proyecto de Brasilia. El caso de Brasilia pues inspiró a Perry, porque con su plan vial de Perú quería buscar un objetivo similar: desviar los flujos migratorios a la selva y concentrarlos a esa parte del territorio. Y no solo eso, sino que Brasil se volvió para la revista y principal referente de Latinoamérica de viviendas colectivas, porque, como mencioné en el inicio, hubo un problema predominante de déficit habitacional y algo tuvieron que hacer para solucionarlo después de todo. Los problemas de vivienda, al menos allí, fueron afrontados con la producción de viviendas sociales en masa, teniendo su mayor auge entre 1946 y 1950. El Perú estaba pasando por un problema similar, porque la demanda por más viviendas iba aumentando y los chalets no eran viables económicamente. Como solución, la revista fundamentó con las viviendas populares, tanto de México como de Brasil, que reproducir estos modelos de unidades vecinales era la solución para Lima.
que en los años 50 la arquitectura brasileña construyó una modernidad abierta, libre, igualitaria, muy ligera, y eso permitió que en Lima se crearan diferentes obras que influenciaron a los arquitectos y sus proyectos, como la obra de Manuel Villarán o el edificio Pacífico del arquitecto Osma y el edificio Atlas de Waterbury College. Por ejemplo, enfoquémonos en este último que mencioné. Pueden mostrarse varias similitudes entre el edificio Atlas y el caso brasileño. La edificación de Werthöfer derivó del periodo de 1949, que era un plan integrado de tanto arquitectos como clientes deseaban demostrar innovación y modernidad en sus construcciones, similar a lo que buscaba la planificación de Brasil, cuya forma semejante incluso resalta la vista del Ministerio de Educación y Salud, como se observa si comparamos los dos bocetos de ambos proyectos, solo que con una modernidad propia de la zona y con elementos más netamente peruanos, y aparte de eso, que el proyecto en sí buscaba integrarse con la línea planetaria